análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El concejal de Quito por Alianza País, Carlos Páez, exsecretario de Movilidad, ha solicitado ejercer su derecho a la réplica por lo dicho aquí por el concejal de la Alianza Suma Vive, Antonio Ricaurte. Concejal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Empecemos escuchando algo de lo que dijo Antonio Ricaurte sobre la posibilidad de obtener un crédito chino para proyectos de movilidad, incluido el Metro de Quito. En el momento en el que el gobierno de China le preste los recursos para la construcción del metro al Ecuador, entonces todo el proceso anterior quedaría en nada. Ya no serviría el proceso precontractual, los procesos en los que hoy nos encontramos, los posibles créditos con organismos financieros internacionales como el BID, CAF, Banco de Desarrollo Europeo, Banco Mundial, porque aquí habría un acuerdo entre dos gobiernos, el gobierno chino y el gobierno del Ecuador. El Exim Bank de China estaría prestando alrededor de 7.500 millones de dólares al Ecuador para proyectos como por ejemplo el del metro, y en ese sentido pues habría la necesidad y la prioridad, como suele ocurrir en estos casos, de que una empresa china sea la que construya el metro de Quito, y eso será bienvenido. Ahí hay que decir, pues Dios le pague al gobierno nacional, porque es un proyecto que a todas luces no es viable de acuerdo a las condiciones en las que hoy nos encontramos. Su réplica. Bueno, muchas gracias y buenos días nuevamente. A mí me parece que lo que hay que partir señalando es que la responsabilidad de construir el metro es del gobierno local de Quito. Es al municipio de Quito al que le corresponde tomar estas decisiones. Si llegase el punto, que es lo que me parece que está insinuando el concejal Ricaurte, en que el municipio de Quito declara que no lo puede hacer, creo que la ciudadanía esperaría que haya una actitud de parte de otros actores que puedan cumplir con esta que es una de las más importantes expectativas que tiene la ciudad a la vista de resolver sus problemas de movilidad, que como vimos el miércoles o el viernes de la semana pasada, con la lluvia que cayó, efectivamente se colapsó el sistema, y habrá que insistir nuevamente que la solución estructural radica en el mejoramiento del transporte público, en la construcción del metro, en el mejoramiento de los corredores exclusivos y en general en términos de que el transporte colectivo tenga mejor calidad y llegue más cerca de la gente, de tal manera de poder responder. Pero en el caso concreto de que se llegue a dar un financiamiento de China, que pueda dar financiamiento para el metro, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los créditos ya conseguidos con los 4 organismos multilaterales? Y además, ¿no sería un condicionamiento el que una empresa china sea la que construya? Porque por lo menos se ha pasado eso en otros casos. Fíjese, Steffi, lo importante, le insisto, es reconocer primero la necesidad de construir el metro como una solución estructural a los problemas de movilidad de la capital de la República. Si la hacen los chinos o lo hace cualquier otro contratista, es una decisión que debe tomarla el municipio, porque acá lo que se está pretendiendo es, ¿no es cierto?, encontrar pretextos para no emprender esta tarea. Nosotros hemos señalado, y lo hemos hecho de manera frontal en el Consejo a través de los medios de comunicación, le hemos incluso entregado una carta al alcalde de Quito en donde le señalamos algunas opciones que existen para financiar o para cerrar la brecha financiera que eventualmente existiría para la implementación de la segunda fase del metro. Este es un tema que los quiteños estamos profundamente preocupados, y la inmensa mayoría estamos respaldando la construcción del metro, a diferencia de quienes se han pasado a lo largo de estos meses, incluso desde la campaña electoral, inventándose argumentos de que son 4.000 millones de dólares, absolutamente falso, de que se requiere $1 millón diarios de subsidio para la operación, absolutamente falso, de que los estudios están mal hechos, absolutamente falso, de que la capacidad de endeudamiento del municipio impide cumplir con las obligaciones que implicaría la construcción del metro, también es falso. Ahora, es decir, acá lo que se maneja son argumentos para no hacerlo, en vez de arrimar el hombro para que el proyecto se concrete. Usted dice que la decisión sobre el proyecto del metro es, bueno, una competencia municipal, que la decisión política, en cambio, del gobierno de respaldar el proyecto existe, y es cierto, por lo menos hasta ahora. Pero una cosa es que el gobierno diga que respalda el proyecto, pero luego está él con cuánto lo va a respaldar. Se comprometieron por escrito en el 50%, en ese entonces era 750 millones de dólares. Según cuánto termine costando el metro, el gobierno está dispuesto a respaldar con el 50 igual, o con cuánto más, o ya no con más. Entonces, la decisión no estaría solo en el municipio, también en el apoyo que finalmente va a dar el gobierno.
Fíjese que han pasado 6 meses desde la entrega de las ofertas para la construcción de la segunda fase del metro y todavía no conocemos a ciencia cierta cuál es la decisión del municipio al respecto. Se ha dicho que el informe de la comisión técnica terminó, me parece que a mediados del mes de noviembre, será enviado a las multilaterales de crédito y hasta ahora no sabemos efectivamente cuánto mismo va a costar el proyecto. El municipio no ha tomado las decisiones, al menos con la oportunidad que debería hacerlo. Este clima de incertidumbre que genera conspira contra la posibilidad de concretar esta expectativa. Creo que la decisión del municipio es lo que podría encauzar el concurso de otros actores para poder impulsar este proyecto. Pero mientras existan indefiniciones, mientras en el círculo cercano del propio alcalde de Quito existen discrepancias y posiciones como las que acabamos de ver, que unos días dicen sí, otros días dicen no, y paulatina y continuamente se han preocupado en inventarse argumentos para torpedear la ejecución del proyecto. Yo creo que esto es un flaco favor a la ciudad y no creo que los ciudadanos estamos contentos. El concejal decía que según el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que establece un techo para el endeudamiento de un 200% de los ingresos que tiene el municipio de Quito, y que esos son de 850 millones de dólares aproximadamente, que ya no hay más capacidad legal de endeudamiento. ¿Cuáles son las cifras ustedes que sí están manejando? Bueno, primero déjeme decirle que yo hace casi un mes he solicitado formalmente en el seno del Consejo que se nos entregue información oficial respecto a la condición de endeudamiento de la ciudad y del municipio. Hasta la fecha no se nos ha entregado, ya que el alcalde aduce que le falta alguna confirmación de cifras por parte del Ministerio de Finanzas. Pero de la información preliminar que tenemos, esa manifestación es falsa. La capacidad de endeudamiento del municipio es alrededor de 1.600 millones de dólares. Y actualmente la deuda contraída es de 500 millones o un poco menos. Es decir, existen alrededor de 1.100 millones que tiene el municipio para endeudarse. De esos, lo que está comprometido para el metro son 550 millones. Es decir, existirían otros 550 millones para completar lo que haga falta. Claro, pero eso significaría que el restante, eso significaría que el restante para poder cumplir con el techo de endeudamiento, si es que 850 millones son los ingresos, el 200%, esos 1.700 millones de dólares aproximadamente, ya está hablando usted de estos 1.000 millones, ese restante pues se dedicaría todo al metro. ¿Y qué pasaría con el resto de proyectos de movilidad que también necesitarán financiamiento? Por eso la pregunta es, ¿cuánto realmente podría endeudarse el municipio para el proyecto específico del metro? A ver, claramente lo que usted señala es impreciso, Estefi. Le estoy señalando, la deuda actual ya contraída es de menos de 500 millones de dólares. El compromiso con el metro a función de los 1.500 es 550, es decir, existirían cerca de 550 600 millones de dólares adicionales. Eso implicaría que existen recursos para la construcción del metro y también para otro tipo de proyectos que la municipalidad requiere emprender. En todo caso, lo que me parece que es absolutamente impreciso es señalar a estas alturas, sin información oficial, de que no existe mayor capacidad de endeudamiento. Eso es falso, eso es impreciso. Es uno más de los falaces argumentos que se han venido inventando y manejando a lo largo de este tiempo para torpedear la ejecución del metro. Que se le diga de frente a la ciudadanía, ¿se va o no se va a hacer el metro? Nosotros con absoluta claridad lo hemos impulsado y en la anterior administración, en la que fui secretario de Movilidad, avanzamos en un proyecto reconocido nacional e internacionalmente como válido para cumplir con esta la primera decisión es: ¿se va o no se va? 8 meses y no sabemos qué va a pasar. ¿Se va o no se va a hacer el metro? Y luego, ¿cuánto va a costar ese metro? Ahora, ¿sobre cuánto podría terminar costando un proyecto como este en relación también a los costos con otros países como Perú o Colombia? También escuchamos lo que dijo aquí el concejal. Es entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, sin tomar en cuenta los consabidos reajustes, que inclusive el gobierno nacional en una carta dirigida al señor alcalde de Quito así lo menciona. Y eso es así. Si usted compara lo que acaba de pasar con los 30 kilómetros que se van a ejecutar del segundo ramal del sistema del metro en Lima, pues está hablando usted de 7.500 millones de dólares. O el de Bogotá en 5.500 millones de dólares, los 27 kilómetros. Entonces el metro de Quito costaría más o menos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.
En los estudios hechos por el Metro de Madrid, de París, se compararon las cifras de por qué esos costos en países vecinos y lo que se está estimando aquí y además con los ajustes. A ver, lo que me parece es que los estudios, y esto vuelvo a decirlo ante la ciudadanía, fueron hechos sobre la base de un profundo conocimiento de la realidad local, tanto en términos técnicos del suelo, del subsuelo, de las condiciones de movilidad, y a partir de ello se hizo un diseño de ingeniería detallado del proyecto que implica conocer cuántos kilómetros de túnel deben ser excavados, cuántos metros cúbicos se requieren para las estaciones, cuántas rieles, cuántos sistemas electrónicos de control, el sistema de protección contra incendios, los niveles de acceso a las estaciones. Todo esto fue debidamente cuantificado y sobre esa base se establecieron costos unitarios que son los que permiten definir el costo referencial. La comparación con otros países tiene un sentido, pero habría que ver la totalidad. Por ejemplo, el Metro de la República Dominicana de Santo Domingo tiene costos similares a los de Quito. La extensión del Metro de Santiago tiene costos similares a los de Quito. La última extensión del Metro de México tiene costos similares a los de Quito. Hay que reconocer que cada ciudad tiene su propia peculiaridad y no solo en términos técnicos, físicos, sino también la forma como se organiza el proceso. El Metro de Panamá, que se ha puesto por ejemplo, es un metro que fue un proyecto llave en mano, en donde los estudios son hechos por el propio constructor, y eso acarrea un conjunto de riesgos que, si bien acortan los tiempos, puede incrementar los costos. El Metro de Quito es un metro de propiedad del municipio, cuyos estudios fueron desarrollados con absoluta solvencia por parte de una de las empresas de mayor reconocimiento mundial, y esto ha sido certificado por los organismos multilaterales, ahora último por Metro París, como usted bien lo señala. Es decir, a mí me parece que trasponer el argumento de lo que ocurre en otras ciudades al caso del Ecuador no es preciso si no se mira el conjunto del contexto. Y una vez más, Steffi, con toda consideración, se vuelve a decir que el metro costaría alrededor de 4.000 millones de dólares. Esto es falso. El propio gerente actual de la empresa Metro de Quito ha señalado que eso es falso. En el propio programa de gobierno presentado en las elecciones por el alcalde se señala la importancia del metro. Ahora que se ha presentado el plan de movilidad o un borrador del plan de movilidad, se insiste en el metro. El plan metropolitano de desarrollo que está haciendo la actual municipalidad reconoce la importancia del metro. Creo que acá el problema es que un proyecto de esta envergadura requiere un firme liderazgo político para poder enfrentar las obvias dificultades que tiene. Pero a mí lo que me parece es que buscar pretextos para no hacerlo es, le insisto, un flaco favor a la ciudadanía que ya el día viernes volvió a recordar lo frágil de nuestro sistema de movilidad y la necesidad de hacer el mayor esfuerzo posible para concretar esta obra. De Carlos Páez, concejal de Quito por Alianza País, hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias. 7:16, tiempo de una pausa con ustedes. Y al volver estará Paola Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas. Sigue suspenso por la competencia de tránsito en Guayaquil. No se retiran vigilantes. ¿Hasta cuándo se prolongará la transición? Las tareas pendientes también del gobierno central y del gobierno autónomo. Lo conversamos al volver, quédense en nuestra sintonía.